¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Es un gusto poderle saludar en esta mañana de domingo 25 de agosto del año 2024, ya prácticamente preparándonos para que todo vuelva a la normalidad el día de mañana lunes. Regresan las clases, regresa el tráfico, regresa la movilidad a la zona metropolitana de Monterrey. Mi nombre es Carlos Campos, le doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos transmitiendo a través de la Mejor FM 92.5. También, claro, saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, en una transmisión simultánea. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bienvenidos. Domingo de retos, de hablar sobre los temas coyunturales que se nos presentan en la actualidad. Ya se lo comentaba, este lunes se reanudan ciertas actividades que implican mayor movilidad y por ende mayor riesgo de contagios de ciertas enfermedades. Hoy hablamos del tema de la mano de expertos para que se quede con nosotros. Si tiene dudas, algún comentario, estamos a sus órdenes. Con muchísimo gusto les vamos a estar dando lectura. Para ello, saludo con muchísimo gusto al doctor Luis Antonio Sánchez López. Él es infectólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación a tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Y pues sí, para platicar temas muy importantes de salud pública que nos atañen a todos en este momento. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a usted por estar con nosotros, por compartirnos sus conocimientos y sobre todo esperamos que esta información le sea útil a todos nuestros radioescuchas. Un problema que se ha agravado en los últimos días en la zona metropolitana de Monterrey, la riquecia o la riqueciosis, que cobró, digamos, visibilidad una vez que se dan a conocer estos lamentables fallecimientos de dos menores, dos hermanitos, allá en el municipio de Escobedo, Nuevo León, que fueron picados o mordidos por garrapatas. A raíz de eso surgen infinidad de reportes ciudadanos alertando sobre esta problemática. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está provocando estas plagas? Bueno, pues básicamente la riquecia es una enfermedad que, como tú bien comentas, se transmite generalmente por garrapatas, la que se transmite más frecuentemente, la especie que se transmite más frecuentemente, que es Rickettsia rickettsii, se transmite a través de garrapatas. También se puede transmitir por picadura de pulgas, pero ahorita el movimiento mayor que hay es a través de garrapatas. Esta enfermedad no solamente la puede tener el ser humano, sino que cualquier mamífero puede presentar la enfermedad. Por ejemplo, ganado, perros, gatos, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente la fuente de transmisión sea estos mamíferos, estas garrapatas de estos mamíferos, que en algún momento pueden brincar hacia el ser humano y transmitir la enfermedad. Es una enfermedad que se transmite por este vector, se le llama porque cumple un ciclo vital dentro de la garrapata. Eso quiere decir que no se puede contagiar de persona a persona, ni tampoco, digamos así, el medio ambiente de la persona infectada. O sea, forzosamente tiene que tener ese vector como tal. Por lo tanto, todas las acciones, o una buena mayoría de acciones preventivas, deben de ir encaminadas al control de ese vector en particular. Ahora bien, doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo, ¿qué es lo que está ocurriendo? De pronto, este tipo de situaciones eran más visibles o más comunes en zonas rurales, en zonas donde hay ganado, por ejemplo, y ahora lo estamos viendo aquí en la ciudad. Sí, agravado en ciertos puntos, sobre todo, digamos, en las periferias, pero finalmente aquí dentro de la ciudad. Sí, es correcto, y como te mencionaba ahí, básicamente lo que se debe de hacer es un buen control a través de estas fuentes de infección, que son estos mamíferos, perros, gatos, etcétera, etcétera, en donde se debe de cortar la transmisión a través del control de las garrapatas. Debe de haber, digamos así, en salud pública, todas las precauciones, todas las recomendaciones, ¿verdad?, para tratar de que esto no pase al ser humano. Mira, una muy sencilla que pudiera ser es que a veces en las colonias hay una cantidad de perritos, ¿verdad?, que no tienen hogar, y a veces la persona que sí tiene su perro en la casa y que es de él, los manda a la calle como que a convivir con ellos, ¿verdad? Y ese es un factor también para que pueda haber un cruce de un lado hacia el otro. Porque si bien es cierto, a veces el perro de casa, pues lo llevas al veterinario, le das sus cuidados, etcétera, etcétera. Si incidentalmente llegar a tener contacto con algún animal
fuera de la casa, pues podría también ser un vehículo transmisor para este tipo de garrapatas, ¿no? Ahora bien, doctor, a usted que nos sigue en radio, estamos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo. Si nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto que estamos ahí leyendo sus comentarios. Doctor, ¿cómo entender esta enfermedad? ¿Por qué un insecto o un artrópodo tan pequeño puede generarnos un peligro de muerte? Fíjate que ahí el punto importante está en el agente infeccioso. El agente infeccioso tiene una capacidad, se le llama en medicina, de patogenicidad, o sea, de producir enfermedad de forma importante. Entonces, eso hace que al momento de que entre en nuestro cuerpo, se vaya a unas células que están en todo nuestro organismo y que hagan que se produzca una falla de múltiples órganos al ingresar. Entre esos órganos importantes está el sistema de coagulación, por ejemplo, en donde empieza a fallar esto y el paciente puede empezar a tener, por ejemplo, trombos en las arterias o puede empezar a bajar la presión de forma importante por la misma carga infecciosa de este agente. Entonces, realmente es inherente a qué tanta carga del agente infecciosa vamos a recibir y a las propiedades de ese agente que hace que realmente en una semana al paciente lo pueda poner realmente mal de salud e incluso al borde de perder la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como padres de familia, para identificar de manera oportuna este tipo de situaciones? Entendemos que una mordedura o una picadura de garrapata puede llegar a ser imperceptible, es decir, no nos vamos a dar cuenta de que nos picó o que nos mordió hasta que presentamos ciertos síntomas. Es correcto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo identificarlo? Y sobre todo, ¿qué factores pueden determinar el riesgo de muerte? Aquí el punto importante es que cada vez que uno vaya a una zona rural, sobre todo, ¿verdad? Porque es donde más está concentrado por ahí la enfermedad, o si es de una zona periférica, lo más importante es tratar de llevar algún repelente, digamos así, contra estas garrapatas. También usar ropa, digamos, larga que te cubra. Pero en el día a día, por ejemplo, en las colonias periféricas, lo que mejor se puede hacer es probablemente al final del día revisar a tus niños, revisarte tú, revisar a la familia si sabes que estás en una zona donde pudiera incrementarse el riesgo de adquirir esta enfermedad. Porque como tú mencionas, la garrapata que pica muchas de las veces no se siente porque inyecta antes como un analgésico. Okay. Y las garrapatas tienen la característica de que se quedan pegadas ahí mientras no las despegues tú, como dice la gente. Entonces, si esa garrapata está en tu cabello, si está atrás de la nuca, si está en tu espalda, en la región interglútea, pues a veces no te vas a dar cuenta que la traes. La única forma de darte cuenta, pues es que alguien te esté revisando esas zonas para verla. Si acaso tú ves a la garrapata y la extraes, inmediatamente acudir con tu médico. Porque la mejor forma de evitar alguna complicación grave es iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Eso quiere decir los primeros 3 o 4 días de la enfermedad. Después, aunque sí hay tratamientos y ya te vas poniendo más grave, ahí la posibilidad de que el medicamento te haga efecto va disminuyendo. Entonces, una recomendación importante sería si estás en un área donde ha habido casos o donde tú detectas que tienes algún factor porque hay perros de la calle, porque vives en una zona rural con ganado, etcétera, etcétera, es revisar por la noche a tus niños, que son los que generalmente andan más en la calle, o a tu esposo si trabaja en un área de riesgo, y a ti misma sobre puntos que tú no veas para ver si está la garrapata. Y lo otro es, si ves la garrapata, aunque no tenga síntomas, ve a consultar. Eso es algo bien importante. No lo dejes a la desidia, porque independientemente, no sabemos si esa garrapata en particular, que a lo mejor tú traes, tiene rickettsia o no. Creo que ahorita digamos que la recomendación entre los médicos es, si te viste la garrapata, es mejor iniciar tratamiento por si sí o por si no. Ahora, si no la viste, si ni siquiera te percataste o si no te la encontraron, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que una persona está presentando rickettsia? Ahí se complica un poco más todavía
digamos, el diagnóstico, porque hoy tenemos varias enfermedades que pueden simular lo mismo. Realmente el paciente después de la picadura a la semana puede iniciar con fiebre, pero también fiebre ahorita nos lo está dando en una mayor o menor proporción dengue y también un poco todavía de COVID. Entonces, muchas de las personas se confían en que les da fiebre y dicen, no, pues es dengue, ¿verdad? Y bueno, pues como dan paracetamol, pues yo me tomo el paracetamol, ¿verdad? No acudo y hasta que medio me sienta mejor. Pero la fiebre también es un indicativo de la riqueza. Entonces, aquí la recomendación importante para tus radioescuchas es, si inicias con fiebre, es mejor que el médico te trate, que vayas en el primer día, no importa si es una cosa o la otra, para que te hagan un buen diagnóstico. Entonces, en la riqueza inicias con fiebre y más o menos entre el tercero o cuarto día van a aparecer manchas en la piel que pueden dar comezón. Ya para entonces te puedes ir sintiendo más mal en cuanto a la enfermedad, débil, cansado, fatigado, hasta que van pasando los días y te vas empeorando en cuestión de que pues, no te puedes levantar de la cama, etcétera, etcétera. A diferencia de dengue, riqueza se presenta la fiebre junto con las manchas en la primera semana. Dengue, por lo general, se presenta fiebre la primera semana, se quita la fiebre y luego la persona puede presentar manchas en la piel, ¿sí? Nada más que es bien importante acudir porque es el médico el que va viendo tu evolución y él se puede percatar si se va dirigiendo hacia un diagnóstico de dengue o hacia un diagnóstico de riqueza, ¿no? Okay. Entonces, fiebre es el síntoma más importante que uno tendría que irse a checar inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente si no se da cuenta de que tiene la garrapata ahí, para tratar de que esto no avance de forma importante. Ya dijimos que si damos tratamiento para riqueza a tiempo, que esto es iniciando la fiebre, por ejemplo, o viendo la garrapata, pues prácticamente disminuimos en mucho la posibilidad de que haya una complicación grave. Ahora bien, los tratamientos no son los mismos, ¿no? En el caso de dengue, en el caso de riqueza, por eso la importancia de no automedicarse, de no tomar el paracetamol y de acudir a tiempo. Eso es correcto, porque finalmente, aunque uno le pregunte a la vecina o a la hermana o a quien tuvo dengue, ¿verdad? Y le diga, pues te dan paracetamol, pues probablemente con ella, por sus características, le pueda funcionar el paracetamol, pero a lo mejor contigo, hay que recordar que puede haber dengue grave, se puede complicar. Entonces, y para riqueza tenemos un antibiótico muy efectivo que se puede dar y que realmente cura la enfermedad. El punto aquí es el tiempo en el cual se da ese medicamento. Debe ser temprano, al inicio de la enfermedad, para que realmente pueda tener su efecto importante en la persona y que no se presente alguna complicación. Mientras que dengue, pues sabemos que no hay un tratamiento como tal, sino es de soporte, pero sí, obviamente, si se complica lo del dengue, pues entonces hay que hospitalizarse y se le da sostén al paciente para tratar de que salga adelante. Muy bien, doctor Luis Sánchez López, los casos de dengue han tenido un repunte de hasta un 700%, de acuerdo con algunos reportes. ¿Qué está detonando esta problemática? ¿Le parece? Me responde después de la pausa. Claro. Volvemos, no le cambie. Quédese aquí en La Mejor FM. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo a través de La Mejor FM 92.5 y también, claro, a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. ¿Cómo le va en esta mañana de domingo? Mañana cálida, mañana sumamente agradable. Qué mejor que estar escuchando La Mejor FM y sobre todo enterándonos de los temas que nos están impactando en la actualidad. Y tenemos precisamente el día de hoy un tema por demás interesante. Lo invito a que se quede con nosotros. Estamos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López. Él es infectólogo. Hablábamos hace unos momentos de la riqueza, ahora del dengue, generado por un diminuto mosquito, pero que puede ser sumamente peligroso, puede provocar la muerte. Y le preguntaba hace unos momentos, doctor, ¿qué está detonando esta problemática? Pues mira, aquí otra vez como en salud pública, realmente tenemos tanto pues participación el gobierno como nosotros mismos. El mosquito, que es el que transmite la enfermedad, como la anterior de riqueza, pues como es un vector, como platicábamos, ese vector es muy necesario para que en este caso el virus del dengue
pueda estarse replicando. Es decir, otra vez no se transmite de persona a persona, ni por contacto humano, ni nada de esto. Entonces, todas las acciones siguen siendo dirigidas hacia el control del vector. ¿Nosotros qué podemos hacer y qué es lo que está pasando? Bueno, si tú te fijas en este año, ha habido mucha lluvia y probablemente sea un factor que esté contribuyendo también o que detonó que haya más mosquitos, ¿verdad? Como a lo mejor se ha percibido por toda la comunidad. Generalmente en Nuevo León, la enfermedad empieza a incrementarse un poco a partir de septiembre, que es cuando empezaban antes las temporadas de lluvia. Este año, como llovió mucho, entonces probablemente el mecanismo de reproducción de las larvas se haya incrementado por ese motivo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y siempre probablemente tu público va a decir, bueno, pues es que es lo mismo que ya he escuchado. Es correcto, pero hay que hacerlo. El mosquito, las larvas del mosquito se reproducen muy bien en lo que es la agua calma. Es decir, agua que dura ahí por semanas, ¿verdad? Y otra vez, por ejemplo, floreros que están, digamos así, en los panteones, si tienen aire acondicionado de esos que usan paja, por ejemplo, y no en invierno no cambiamos el agua que queda en depósito. Si tenemos un depósito de agua para consumo, etcétera, etcétera, y no lo tapamos, todos esos son sitios en donde se puede acumular agua, puede permanecer ahí por muchas semanas y ser ideales para que haya, digamos que la reproducción del mosquito a través de las larvas. Entonces sí, una recomendación importante para el público es tratar de quitar toda esa parte, ¿verdad?, en donde se puede reproducir esas larvas. Si están cerca de un río, realmente el río en movimiento no representa riesgo. No, el agua va fluyendo, no hay problema. No. Ahora bien, cuando fue la tormenta Alberto, hubo muchos sectores de la zona metropolitana, pues que se quedaron o que nos quedamos sin agua por semanas. ¿Y qué hizo la gente? Acumulaba el agua de lluvia, se restablece el servicio y ahí se quedó el agua acumulada. Eso también evidentemente pudo haber repercutido o influido para incrementar esta cifra. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, toda esa agua acumulada en todas esas partes, tanto que sea voluntariamente, como tú aquí dices, que fue por una necesidad, o involuntariamente que no nos demos cuenta en los objetos que dejamos, pues obviamente repercuten en una mayor reproducción del vector, de las larvas del vector. Entonces, una cosa importante, como se menciona siempre, es descacharrizar, es decir, simplemente sacar el agua de donde no debe estar, cubrir tus tambos, tu agua que tienes guardada ahí de uso común, ¿verdad? Si es que no tiene movimiento alguno, porque si tiene movimiento, pues obviamente ahí no se va a reproducir, ¿no? Y junto con esto, pues, por ejemplo, una cosa importante sería poner mosquiteros en tus ventanas, en tus puertas, para tratar de que el mosquito no entre y no salga. Y usar repelente, ¿verdad? Me decía alguna paciente, híjole, ya la bolsa se me incrementó porque traigo en el cubrebocas y ahora el repelente de mosquitos ahí. Y pues sí, desafortunadamente, infortunadamente es el tiempo de prevenir. Y pues hay que comprarnos un repelente y estarlo usando 2 o 3 veces por día como un bloqueador solar, para tratar de que con nosotros mismos pues no representemos también, digamos así, un riesgo al no usar un repelente. Entonces, digamos que el movimiento se ha incrementado porque pues nos falta como que hacer más énfasis también en nuestras precauciones, ¿verdad? Como personas en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Recuerden, si controlamos el vector, si bajamos los moscos, pues la posibilidad de que nos infectemos pues va a ser totalmente menos. Muy bien, para usted que nos sigue en radio, estamos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo. Si nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, por supuesto, ahí estamos dando seguimiento a todos sus comentarios. Dato importante, en lo que va del año, de acuerdo a informes de la Secretaría de Salud, se han registrado 1,029 casos, de los cuales 683 han sido afortunadamente no graves, 288 con signos de alarma y 58 graves. Actualmente, 11 personas permanecen hospitalizadas y pues ya ha habido varios fallecimientos relacionados con esto. Se habla de al menos 3 personas que han fallecido a consecuencia del dengue. ¿Qué factores agravan, qué factores pueden provocar que una persona pierda la vida?
Número 1, para que, digamos, el dengue se comporte como dengue grave, el primer factor importante es que ya uno haya tenido dengue. Si uno ya tuvo dengue, bueno, aquí hay que introducir algo importante. Hay 4 hermanitos, digamos así, 4 serotipos se les llama en medicina, 4 virus relacionados a la misma enfermedad. Cada uno tiene un número, se le llama DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Si hacemos un mapa de toda la República, nosotros vamos a ver que en cada estado puede o no estar circulando ciertos hermanitos o serotipos de la enfermedad. En Monterrey el 3 es el que está circulando con mayor frecuencia, pero también está el 1 y el 4 reportados. ¿Qué pasa? Que si a nosotros nos pica el mosquito y nos transmite dengue por el serotipo o el hermanito número 1, y eso fue en el pasado o fue en enero o fue recientemente, y nunca habíamos tenido dengue, muy seguramente nos va a dar el dengue clásico, que aunque también duele mucho los huesos, de hecho, la gente le llama la enfermedad quebrantahuesos, porque si uno ve al paciente, pues realmente le duele mucho los músculos atrás de los ojos, está muy fatigado, está muy cansado, realmente no tiene mayor factor como para que se desarrolle algo grave. Pero si tú ya tuviste dengue con un serotipo y te pica, digamos, un mosquito con otro serotipo, por ejemplo el 3, y tú tuviste el 1, ahí es donde se incrementa sustancialmente, digamos, el hecho de que pudieras tener un dengue grave y poner en peligro tu vida. Ok. Entonces, como se andan circulando los 3 aquí y no sabemos con qué virus, digamos, te infectaste anteriormente, el tener dengue no te hace, digamos así, un poco más inmune, excepto que adquieras el mismo serotipo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que di, si te infectaste con el serotipo 1 hace años y te vuelve a picar y te da el serotipo 1, seguramente no te va a pasar absolutamente nada. Van a ser unos síntomas muy bajitos. Muy leves. Aquí el problema es que te funcione algún otro hermano o serotipo. Y entonces el problema. Es con el problema. Y para saber, porque también hay que recordar, cuando a uno le da dengue, solamente el 50% más o menos de la población va a tener síntomas. El otro 50% puede no presentarlo. Entonces, tú puedes decir, no, es que a mí nunca me ha dado síntomas de dengue. A lo mejor ya tuviste y ni cuenta te diste. Y no te diste cuenta. Ahora bien, doctor, veíamos y revisábamos los informes de las autoridades y posicionan a los municipios de Monterrey y Guadalupe como los que están a la cabeza en cuanto a los casos de dengue, a diferencia de la riqueza que se presenta en los municipios periféricos. ¿Qué factores influyen para ese comportamiento? Sí, ahí muy probablemente también pues es el tipo de movimiento en cuanto al vector y digamos que la zona también que puede estar jugando un papel importante. Volvemos a lo mismo, muy probablemente ahí esté concentrada, ahí son los mayores casos que ha reportado la Secretaría. Entonces, si sabemos que está concentrado en esos municipios, es importante que tanto el gobierno como nosotros pongamos en marcha estas medidas para tratar de disminuir lo más rápido posible al vector, ¿verdad? Entonces, campañas de descacharrización, el uso del herbicida, se les llama, que se deposita ahí el utilizarlo. Y también, bueno, cuando haya casos de dengue, pues obviamente el uso de insecticidas vaporizados, de esos que vemos en los camioncitos que van, ¿verdad? Sí, claro. Es bien importante. Y aquí el punto también es que ese insecticida no le provoca nada a la persona. Y cuando pasa el camioncito, si lo ven en las calles, que no encierren la casa, al contrario, que abran las puertas. Sí, que porque abran muchas las personas, ventanas. ahí viene la camionetita fumigando, cierra todo porque nos va a hacer daño, pero no, al contrario, hay que abrir la puerta. Es correcto, porque al mosquito le gustan los lugares sombreados, con sombra, perdón. Y eso pues es más intradomiciliario, o en lugares un poquito más sin tanto sol. Y eso es más dentro de las casas. Ahora, eso es en teoría lo que tiene que hacer la autoridad, ¿no? Correcto, pasar a fumigar, limpiar las áreas baldías, porque de pronto la recomendación o la responsabilidad la atribuimos 100% al ciudadano, que sí, a veces acumulamos una gran cantidad de objetos en casa, tenemos ahí el cacharro que acumula agua, pero pues también la autoridad debe de jugar un papel importante. Sí, totalmente. Sabemos que en enfermedades como de salud pública, por eso es salud pública,
el componente del ciudadano al hacer caso a las recomendaciones, ¿verdad? Pues ayuda muchísimo, tiene un impacto importante para el control de estas enfermedades. Pero claro, la autoridad tiene que ser quien comande estas cuestiones en cuanto a qué sectores se va a descacharrizar con más ímpetu, si ya sabemos en dónde está, dónde pasa el camioncito con insecticida, dónde hay que ir casa por casa, ¿verdad? A repartir la herbicida. O sea, la autoridad debe de comandar esa situación, mientras que el ciudadano debe de apegarse totalmente a las recomendaciones que la autoridad también dicte, ¿verdad? Por supuesto, es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, no dejarlo todo a la autoridad, pero tampoco dejarlo todo al ciudadano. Es correcto. Y sobre todo la autoridad, pues no hacerlo solo para la foto. De pronto ahí vemos a ciertos personajes, pues en redes sociales, pero no llegan a donde tienen que llegar y solamente pues hacen la actividad precisamente para la foto y para las redes sociales. Doctor, por favor, recuérdenos los síntomas, cómo no confundirnos con otros padecimientos. Sí, comentábamos ahorita que prácticamente dengue, riqueza y pues todavía tenemos algo de movimiento de COVID, inician con fiebre. Fiebre súbita, estás bien y de repente te empieza a subir. Si no tiene algún otro foco, es decir, si no tienes problemas en la garganta, si no traes otra cosa, fiebre que aparezca rápidamente y de la noche a la mañana, hay que inmediatamente acudir con tu médico. Esa es la primera manifestación. Y después, al día siguiente, puede iniciar, como mencionan la misma gente, con mucho dolor muscular, mucho dolor atrás de los ojos, retroorbitario, mucho cansancio, mucha fatiga. La gente dice que le duelen los huesos, pero pues es por el dolor intenso que hay muscular y de las articulaciones. Y esto puede durar una semana aproximadamente. Generalmente sí tenemos un laboratorio, un examen de laboratorio que nos ayuda a identificar el dengue incluso en la primera semana. Esto lo hace a través de los centros de salud, la Secretaría de Salud. Aquí en los laboratorios privados también hay, y se puede hacer desde esa semana un diagnóstico de que sí es dengue. Para la siguiente semana, el paciente, así como llegó la fiebre, se quita más o menos entre el quinto y el séptimo día, y más o menos en esos días empiezan a aparecer manchas en la piel, que pueden o no ser dar comezón, son placas, son manchitas en la piel que se diseminan en todo el cuerpo. Estas duran una semana más y prácticamente la enfermedad desaparece cuando es dengue no grave. Pero son manchas diferentes a las que vemos, por ejemplo, con la riqueza, que son erupciones. Sí, okay. Bueno, solamente alguien que esté muy capacitado lo puede ver, pero el dengue son manchas un poquito más evanescentes, o sea, se ven un poquito más finas, placas, mientras que en la riqueza se ven como puntitos, ¿verdad? Pero bueno, realmente no se puede determinar simplemente por el paciente. Pero puede dar ahí la referencia al índice del médico. Esa es la referencia. Y aquí lo más importante también a recordar a tu gente es que las complicaciones del dengue grave se pueden presentar en la segunda semana, mayormente. Es decir, cuando va bajando la fiebre, el paciente se empieza a sentir mejor y empiezan a aparecer las manchas, ahí es cuando puede dar más problemas el dengue. Entonces, por eso importante ir a consultar desde que empiezas con fiebre para que el médico te dé tu seguimiento adecuado. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le agradezco la confianza, le agradezco que esté en sintonía de la mejor 92.5 FM. Estamos transmitiendo retos a través de MBS Noticias. Lo saludo también si nos ve a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos conversando con el doctor Luis Antonio Sánchez López. Él es infectólogo. Hablamos de diferentes padecimientos como la riqueza provocada por los piquetes o mordeduras de garrapatas. Hablamos también del tema del dengue, que por supuesto que representa un riesgo ante el repunte de los casos. Pero ahora bien, doctor, el día de mañana ya se reanudan todas las actividades, todo vuelve a la normalidad, hay mayor movilidad. ¿Esto incrementa el riesgo de contraer cualquiera de estos padecimientos? Totalmente, más el dengue, porque se sabe que la mosquita hembra de la Aedes aegypti, que es el vector, el que transmite la enfermedad del dengue, tiene ritmos de alimentación, ¿sí? Le gusta la sangre humana. Puede alimentarse de cualquier sangre, de cualquier mamífero, pero le gusta más la sangre del ser humano.
Y generalmente el biorritmo, es decir, cómo se alimenta, es básicamente en las mañanas y en las tardes. Okay. Y es cuando más movimiento hay por entradas de trabajos, de escuelas que van a arrancar precisamente, o las salidas de escuelas y de trabajos por las noches. Entonces, generalmente, al haber mayor movimiento, pues obviamente, y haber más diseminación del mosquito, pues obviamente esto también pudiera ser otro factor para que se incrementen los casos durante los siguientes días, ¿no? Amén de que si nos toca también más lluvias, pues es otra vez. No, y las condiciones también de los planteles educativos, que en muchas ocasiones, muchas escuelas, pues están con la hierba muy crecida, cuentan quizás con aires acondicionados y, bueno, ese es un punto, no los aires acondicionados, sino más bien los aires lavados. Y ese es un punto en donde también pueden proliferar. Y si no cuentan con estos mecanismos o si no tienen aire lavado o no tienen clima, aire acondicionado, pues no hay más que abrirle la ventana y abrirle la puerta y pues por ahí dejamos expuestos a los niños. Totalmente, ese es otro factor de riesgo importante. Por lo tanto, también aquí pues el llamado es también a las mamás al enviarlos, y si tienen la posibilidad de darles también un repelente sería también una cosa ideal. ¿Cuál se recomienda, doctor? ¿Cuál puede durarles, digamos, todo el turno o hay que dárselos para que se lo lleven en su mochila? Realmente hay que buscar una sustancia que tiene, que es el EDT, pero ahorita prácticamente todos lo tienen. Okay. Entonces realmente el que consigan, si es algo más económico, si es algo un poquito más sofisticado, va a funcionar. Ahorita digamos que la cuestión es usarlo para tratar de disminuir el riesgo de alguna picadura, ¿no? Y claro, creo que en los planteles también, pues simplemente cuidar estos puntos, ¿no? El agua estancada, la hierba, de alguna manera también hay algunos artículos que se pueden utilizar ahí en la oficina, que son los que espantan los mosquitos, ¿no? Estas sustancias que se pueden conectar incluso a la luz, que sería también algo, digamos, que se puede utilizar en ese momento, ¿no? Entonces sí, hay que tener mayor precaución. ¿Y qué hacemos también? Pues estar conscientes de que sí tenemos lugares en donde hay animales alrededor, mamíferos, perros, lo que sea, pues estar conscientes de las garrapatas también. Sí, entonces, claro, porque luego en las escuelas públicas, pues de pronto ahí ya prácticamente hasta se adopta el perrito callejero. Es correcto, sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo creo que sí, en ese momento vale la pena exagerar en cuestión de que tú cheques a tu niño, como lo dijimos ahorita. De rutina. No pasa Llegó de nada. La escuela, chécalo. Vamos, chécalo, se va a acostar, chécalo. Es decir, yo creo que vale la pena mucho ser ahorita como que sobreproteger, ¿no? Sobreprevenir incluso. Sobreprevenir, o sea, no pasa nada si das 2 o 3 checadas a tu niño, si tiene que ir a algún lado, si lo tienes que enviar a hacer la tarea, lo que sea, para tratar de que también minimices el riesgo de la transmisión de riqueza, ¿no? Bien, vamos con otro tema. ¿Le parece? Hablamos ahora acerca de la viruela símica la viruela del mono, que por cierto, allá en el estado de Tamaulipas hace algunos días se confirmó el primer caso, al menos de este año, o de esta cepa o de esta temporada en la que se está generando pues esta alerta sanitaria, un caso de viruela símica en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, realmente ya habíamos tenido, hablando mundialmente, 2 brotes anteriores. Okay. El último fue en el 2022 y donde se presentó más fue en Estados Unidos, algunos países de Europa y claro, en África, ¿verdad? Pero digamos, fuera del continente africano, donde se vio más afectado fue San Francisco, por ejemplo, en donde los casos pues rebasaron de forma importante lo que se tenía previsto, ¿no? Uh-huh. Actualmente, bueno, luego de esto disminuyó de forma considerable y actualmente la OMS ha lanzado una alerta epidemiológica porque comparado con la misma temporada del año anterior han crecido los casos de una manera exponencialmente importante, sobre todo en regiones de África subsahariana, ¿no? En la República Democrática de Congo es donde más se tienen casos registrados, ¿no? Entonces, lo que hace la OMS alertarlos es, ¿saben qué? Hay que tener cuidado porque, claro, con los viajes internacionales, pues esto en algún momento se puede ir diseminando, ¿verdad? De ninguna manera ahorita, pues, cuenta como digamos, como un problema de salud todavía importante en estas regiones, allá sí, pero es como una alerta para decir, oigan, pongan atención y salud pública estén al pendiente, ¿verdad?, sobre el movimiento y los incrementos del caso
de la viruela símica, que hoy le llaman Mpox. Mpox. Ahora bien, doctor, hay muchas dudas al respecto. Es una enfermedad o un padecimiento relativamente nuevo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las vías de contagio? Porque de pronto hay pues dudas al respecto. Si simplemente con el hecho de convivir con una persona que tiene este padecimiento, tú corres el riesgo de contagiarte. Sí, fíjate que es algo importante tener en cuenta, porque esta enfermedad dura aproximadamente, cuando se le presenta a la persona, 4 semanas en total. De esas 4 semanas, por lo menos 3, la persona lo puede transmitir vía respiratoria. Okay. ¿Sí? Se transmite por gotitas de flush. Son esas gotitas que cuando uno está en la computadora y habla y se quedan pegadas a la pantalla, ¿verdad? Por poner algún ejemplo, para tu auditorio. Son esas gotitas grandes que si uno está hablando de cerca, ¿verdad?, le pueden caer a la persona en la vía respiratoria. O, por ejemplo, si estás muy cerca, cara a cara, ¿verdad?, pudiera tener también un factor de riesgo importante para transmisión. Okay. Entonces se transmite de forma respiratoria, y la otra vía de transmisión es tocando las lesiones que se presentan. Como es un virus emparentado con el virus de la viruela, que bueno, ya no tenemos ese tipo de enfermedad, no de la varicela, sino de la viruela, las lesiones son muy llamativas, son lesiones, se les llama papulares, o sea, se levanta la piel, y después, durante los días que pasan, pueden pasar de ser pápulas, que son sólidas, digamos así, a tener luego pus adentro, a tener agua, que son vesículas, y luego ya prácticamente se cura, ¿sí? Por lo general, en el brote anterior, aunque luego lo ponen en los medios como Mpox y ponen al paciente todo lleno de lesiones, por lo general puede ser hasta una lesión única, una sola lesión. De hecho, en el brote del 2022, muchos pacientes solo tuvieron 1 o 2 lesiones en la piel, ¿ok? Sí, se puede el paciente llenar más, por lo general en la cara, pero es un segmento únicamente, o sea, no es toda la cara. Y pocos, realmente, pacientes que tienen bajas sus defensas por alguna enfermedad, como el HIV, etcétera, etcétera, cáncer, lo que sea, sí se pueden llenar un poco más, pero no es esperar ver, digamos, al paciente como cuando a uno le da varicela, que se llena todo, sino que puede ser segmentario e incluso puede ser una sola lesión. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un contacto muy cercano con esa persona y sobre todo con esa lesión, tú haces el roce, pues entonces ahí hay mayor posibilidad también de un contagio de esa persona a la otra persona. Por eso se ha relacionado mucho como si fuera una transmisión por contacto sexual. Sí. No es una enfermedad de transmisión sexual. No es una enfermedad de transmisión. No es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Sí se ha encontrado el virus por ahí en el semen, pero realmente la transmisión mayor sigue siendo por contacto sexual. Eso quiere decir que si la lesión está en los genitales, si está en la región inguinal, tú tienes relaciones sexuales con la persona, pues tú te vas a infectar de la enfermedad, pero por el contacto que tuviste con la piel. ¿Sí me explico? De hecho, el brote del 2022 fue en una comunidad LGTBI, porque tuvieron mucho contacto en esa parte, y bueno, pues de ahí apareció, y la gente lo empezó a relacionar como que transmisión sexual, pero no, realmente es por la cercanía de la lesión, digamos así. Aunque tú seas, digamos, de no tener relaciones sexuales muy a menudo, lo que sea, pero si la persona trae la lesión en la cara, tú te le acercas y la friccionas, pues la posibilidad sigue estando ahí latente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que deben hacer las autoridades? ¿Qué están haciendo las autoridades? Aunque me dice, en estos momentos, digamos, en México no hay una alerta como el caso del COVID-19 que se expandió de una manera muy rápida. Sí, claro. No, ahorita aparentemente la última información que tengo son 49 casos aproximadamente de Mpox. No ha habido un repunte comparado con los años anteriores. Entonces solamente se tiene en vigilancia epidemiológica. Creo que ahorita lo más importante es esto que hacen ustedes los medios, que a mí siempre yo he dicho que es lo mejor que se puede hacer, que es informar a la población. Creo que entre más educación se le dé a la población, entre más se conozca la enfermedad, entre más difusión se le haga, la persona va a estar más atenta a lo que está haciendo para tratar de no infectarse. Y entonces, bueno, esta penetración que se le ha dado, por eso la OMS lo retomó otra vez, porque al momento de que dice, oye, hay un problema aquí,
se tienen que abrir canales para investigación, para mayor, financiación en salud pública, sobre todo en los países en donde no hay tanto a nivel educativo. Entonces aquí es estarse informando de cómo va esta situación. Es poco probable que represente una pandemia como la del COVID. Okay. Es poco probable, ¿verdad? Muchos expertos coinciden que probablemente no se desate tan, pero sí puede dar cosas locales en cuanto a manifestaciones, ¿verdad? Hay una proporción muy pequeña aquí sí de casos que el virus puede pasar al cerebro o al pulmón, complicar al paciente y fallecer. Okay. Sí, es poco probable, pero bueno, pues mejor no estar en esa probabilidad, ¿no? Entonces ahorita es informarte y estar atento de cualquier lesión que salga también, como todavía no sabemos identificarla bien, la comunidad no puede identificarla bien. Te sale una lesión, viajaste a una zona donde haya esa enfermedad ahorita, pues entonces es ir al médico y reportarte con él para que te vea la lesión. ¿Sí me explico? Sí, claro, entonces, claro. O tuviste contacto con alguien que tenía una lesión y te apareció a ti, pues es mejor acudir, no que vayas y aislarse, ¿no? Sí, en su caso. Sí, claro, ¿verdad? Claro, porque también es por vía respiratoria. Por eso hablamos ahorita del cubrebocas también. Durante ese estadio, el paciente ya diagnosticado tiene que también utilizar su cubrebocas para que no transmita la enfermedad de vía respiratoria. Ahora bien, doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo, hablamos ahora del tema del COVID-19, que hace algunas semanas detectábamos un repunte en los contagios de este padecimiento, que afortunadamente no con la letalidad como lo veíamos pues hace algunos años, con esta terrible pandemia que vino a provocar una gran cantidad de muertes. El tema del regreso a clases pone en la mesa de debate el asunto del COVID-19. ¿Qué tan peligroso es en estos momentos? ¿Cuál es el comportamiento que han visto? Sí, ahorita el comportamiento es que sí hubo un crecimiento en meses anteriores. Todavía hay enfermedad, aunque sí se ha ido desacelerando. Recordemos que están identificados 2 nuevos serotipos del mismo Omicron que ya nos dio, que nos ha dado durante todo el tiempo. Pero son 2 nuevos serotipos que se ha visto que son más infectocontagiosos que los anteriores. Entonces, el movimiento se ha acelerado por esa situación, porque la infectocontagiosidad es más elevada. Sin embargo, igual, como la vacuna que nos han puesto es de Omicron, pues eso también ha disminuido las complicaciones que se presentan en el paciente. Sin embargo, ojo, si uno tiene alguna condición de inmunidad, de defensas que le bajen, pues ahí sí el riesgo sí se puede estar incrementando en cuanto a mortalidad. Okay. Entonces, en general, no, pero si tienen alguna condición que baje el sistema inmunológico o debilitante del sistema inmunológico, ahí es donde puede haber alguna complicación grave, ¿no? Entonces, igual, yo creo que el tener las condiciones de prevención, sobre todo en lugares aglomerados, el utilizar tu cubrebocas es lo mejor. Y recuerden, tiene que ser cubrebocas de alta eficiencia, ¿verdad? Los KN95, cualquiera de los dos, aquí conseguimos más el K. Uh-huh. Es de más eficiencia que los cubrebocas, digamos así, okay. los de tricapa, los que encontramos en la farmacia lado, sí. Ahora bien, con el asunto del regreso a clases, ¿usted recomendaría el uso del cubrebocas para los niños? Sí, sobre todo si están en un área muy aglomerada, probablemente las medidas de control sí se pudieran aplicar. Yo, en mi opinión en particular, soy más, como hemos estado platicando, de prevenir. Y probablemente, aunque no haya tanto movimiento ahorita y las autoridades no den tanto énfasis, pero, por ejemplo, en hospitales otra vez volvió a ser obligatorio el uso del cubrebocas con el gel, ¿verdad? Uh-huh. Claro, ahí es un ambiente mucho más. Pero, digamos, en tu casa, si vas a un lugar aglomerado, yo creo que la sensación de protección también puede ser importante con este tipo de medidas que ya deberíamos de estar adoptando así sistemáticamente. Sí, claro, igual en el transporte público, igual en lugares muy concurridos, sí. Pues de preferencia póngase el cubrebocas, no pierde absolutamente nada. Doctor, correcto. Pues me dio muchísimo gusto saludarlo, me dio muchísimo gusto conversar con usted y ¿le parece seguimos en contacto para futuras entrevistas? Muchas gracias por la invitación, por platicar con todo tu auditorio, contigo, y pues cuando gusten estoy a sus órdenes. Muy amables por la invitación. Perfecto, es el doctor Luis Antonio Sánchez López, infectólogo y por supuesto especialista de cabecera de MBS Noticias. Gracias, doctor.
Buen día. Gracias también a usted por su preferencia, gracias por su sintonía. Recuerde, el próximo domingo 11 de la mañana, retos a través de la mejor 92.5 FM, también a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Si le quedó alguna duda, puede volver a visitar nuestra página y revisar a detalle la entrevista. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Carlos Campos, buenos días y que tenga un excelente domingo.